Entonces, las señales que vemos en instrumentación, o este capítulo, tiene que ver con alimentación de instrumentos, lo que se llaman buses de comunicación, cómo interconectamos los instrumentos, y también vamos a trabajar sobre los tipos de cable y vamos a hacer ejercicios para determinar las secciones de cuando queremos conectar un instrumento y ver qué pasa cuando son señales de transmisión de corriente o señales de transmisión de voltaje. Ya, sobre eso vamos a conversar en este capítulo. Entonces vamos a partir definiendo lo que es una señal. Una señal en el contexto puro es cuando nosotros somos capaces de transmitir información, eso puede ser mediante un gesto u otro elemento, es que estamos en presencia de una señal. En el caso de las señales de instrumentación, estas señales están definidas y justamente eh, hay que estar estandarizadas para que todos los equipos que trabajan en una red sean compatibles y así también haya un ahorro respecto a que los fabricantes no tienen que diseñar, no sé, 100 equipos distintos, sino que son 2 o 3 equipos y todos los equipos se comunican de la misma forma, siendo esas señales comúnmente señales eléctricas de voltaje, ¿ya? 0 a 10 volt, más o menos 10 volt, corriente 0 a 20 miliamperes y la más usada 4 a 20 miliamperes, y señales de frecuencia que pueden ser modulación de frecuencia o por distintas frecuencias, por ejemplo, como lo que es el protocolo HART. Respecto de los instrumentos, cuando trabajamos con instrumentos, nosotros hablamos que los instrumentos tienen lo que conocemos como el rango del instrumento, ¿ya? Y el rango, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de valores que están comprendidos entre 2 puntos. El URV, el Upper Range Value o el valor mayor, y el LRV, que significa el Lower Range Value. Esos son los puntos importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de un transmisor de presión, podríamos decir que transmite de 0 a 10 kilogramos centímetro cuadrado, ya esta es una unidad de presión, u otro ejemplo aún más simple. Supongamos que tenemos un transmisor o la variable que queremos medir. Queremos ver una variable de temperatura. Y estamos haciendo un estudio y para poder medir esta temperatura, nosotros estimamos que en terreno vamos a trabajar, no sé, entre menos 18 grados y 50 grados Celsius, ¿ya? Ese es el rango porque supongamos que una cámara congeladora o un sistema de refrigeración entre menos 18 y 50. Entonces, ese sería el rango. Vamos a nosotros a buscar un instrumento y el instrumento para medir esto más cercano que nosotros encontramos, hagamos cuenta que tiene esto, 0, 50 grados Celsius hasta 200 grados Celsius. Ese sería el rango del instrumento. Menos 50 hasta 200 grados Celsius, donde el valor menor es de menos 50 grados Celsius y el menor. El valor menor, el low range value, es de menos 50 grados Celsius y el valor mayor, el upper range value, es de 200 grados Celsius. Entonces, de esa forma se define lo que es el rango de un instrumento y el primer parámetro que nosotros debemos conocer cuando queremos instalar un instrumento, ¿ya? Ahora, el rango, como les digo, no lo define el instrumento, el rango claramente lo define la variable que queremos medir. Entonces, tenemos que buscar un instrumento que tenga un rango a lo menos de la misma amplitud, con alguna holgura lateral para poder
medir en las condiciones más extremas que nosotros sepamos que va a estar trabajando esa variable. Ya. Entonces, otro concepto que se usa en la instrumentación se llama span, ¿m? Y el span es la diferencia entre el valor, o la cantidad de valores que se pueden medir. Y esa sería la diferencia o la resta entre el valor máximo menos el valor mínimo. Siguiendo con el mismo ejemplo que teníamos recién. Teníamos un URB, LRB. Dijimos que para menos 50 grados Celsius y 200 grados Celsius. Dijimos, por lo tanto, que el rango era de menos 50 hasta 200 grados Celsius. Entonces ahora vamos a definir cuánto es el span. En este caso sería simple, diríamos, es el valor, el span se calcula como el URB, el valor mayor, menos el valor menor. Para este ejemplo sería el valor mayor 200 grados Celsius menos el valor menor, menos 50 grados Celsius. Nos quedaría que tiene un span de 250 grados Celsius. Si se fijan, esas son toda la cantidad de valores que puede medir, pero comienza en menos 50 y llega hasta 200. Y ahí están los 250 posibles valores. ¿Ya? Ese sería en este caso el span del instrumento. Entonces usted podría tener un display, por ejemplo, de esa forma, porque necesita 3 dígitos para mostrar el número 200. Requiere un signo aquí que podría ser menos más. Y podría lo más probable tener acá un número, una otra cifra significativa, supongamos podría tener de esta forma. 3 dígitos, un punto y un dígito más. Entonces ese sería tu paso, décimas de grado. Pero el rango seguiría siendo el mismo. Y el span también seguiría siendo el mismo. Si tú tuvieras, por ejemplo, podrías tener otro instrumento que tuviese otro, eh, otro dígito. Y con eso le estarías dando una mayor resolución a los valores medidos, porque agregan más dígitos. Ahora, eso también va a depender de lo que usted esté midiendo. Cuando es temperatura, generalmente se trabaja con grados o hasta décimas de grado. ¿Ya? Eso, porque también depende de la magnitud que uno quiera medir. Pero supongamos que tú estuvieras trabajando en un local o estuvieras instalando un sistema para poder medir cuando tú vendes combustible. Entonces lo más probable es que ahí usarías varias, Ahí sí funcionaría, o claro, en con vez más de precisión. más, claro, más resolución. Ah, ya. Más resolución. Entonces, en vez de tener 2 cifras, a lo mejor tú instalarías ahí una tercera cifra y una cuarta cifra, porque esa cifra multiplicado por el valor del producto que tú estás comercializando es relevante. Entonces, para poder tener una buena medida o una medida más con más datos. Así que muy buena Mm. la pregunta. Entonces, lo que usted más o menos está preguntando tiene que ver con esto, con lo que se define en instrumentación, en metrología, como el error. El error del instrumento se define como, podríamos decir en palabras simples, cuán equivocado está el instrumento respecto a un valor que es el correcto. Tan simple como eso. Entonces, si yo digo mi instrumento tiene
el error de 1% significa que si el valor era 100, mi instrumento podría marcar 99, porque estaría dentro del 1%. ¿Ya? Y el fabricante dice, sí, este instrumento mide bien, pero tiene un error de 1%. ¿Ya? Ese es el concepto que está detrás de eso. Ahora, ¿cómo se define ese 1%? Es lo que indica acá abajo. Se puede indicar de muchas formas, como por ejemplo, respecto del spam. ¿Ya? Entonces yo podría decir, el error del instrumento es el 1% del spam. O podría ser algo más simple, directamente respecto de la variable medida. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Este instrumento tiene un error, está midiendo temperatura, pero tiene un error siempre de más o menos 1 grado. El error es constante. O podría ser este, que es el de los más usados, en los instrumentos que tienen múltiple escala, que este instrumento tiene un error de, por ejemplo, más o menos 1% respecto de la lectura, o respecto de la longitud de escala, o del VLR. ¿Te fijas? Se puede dar el error de múltiples formas. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, aquí una. Supongamos que yo tengo un instrumento que mide de 0 a 500, pero también mide de 0 a 50 y mide de 0 a 5000. Eso es súper común cuando nosotros usamos instrumentos eléctricos, multímetros de esa especie, en que los instrumentos tienen la capacidad de miden varias variables. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es común que tengamos mediciones con variables, con variaciones. Entonces, supongamos que nos dice que este instrumento tiene un error del 2%, va a decir el fabricante, un error de más o menos 2% en cualquiera de sus escalas. Entonces, deberíamos calcular cuánto es el 1% de cada escala para saber el error. Entonces, por ejemplo, decimos aquí, el 2% de 50 sería 1 volt. Y aquí el error podría ser más o menos 1. Pero acá, en este que se corresponde a esta, la de acá, el error sería más o menos 10. Y acá, más o menos 100. ¿Qué significa? Que para el valor que usted, supongamos que la primera escala, es la escala de 0 a 50. Supongamos que usted tiene un valor ideal de 20. ¿Cuánto marcaría este instrumento? ¿Cuánto podría marcar? 19 y 21, ¿no? Perfecto. Entonces, si ese es el valor ideal, respecto a este punto, podríamos tener un error de -1 y +1, y podría el fabricante nos dice, si este instrumento es un buen instrumento, tiene una escala, un error de 2% según la escala. Entonces, si yo Pero también podría marcar 20, ¿no? podría marcar un valor dentro de ese rango, podría marcar 20, alguna vez podría marcar 20, no significa que va a marcar 19 o que va a marcar 21, significa que el fabricante me dice que este instrumento tiene un 2% de error. Ahora, para poder determinar eso es que nosotros deberíamos colocar ahí una señal que sea del valor real. Esto se llama, por ejemplo, una señal o un valor patrón. Entonces, ¿qué podríamos tener nosotros aquí?
Supongamos que esto fuera un voltímetro. Vamos a dar cuenta que esto es un voltímetro. Entonces vamos a poner aquí lo que se llama habrían dos alternativas. Una fuente patrón. ¿Qué significa esta fuente patrón? Que este generaría un voltaje que es un voltaje ideal. Este generaría un voltaje, entre comillas, sin error o con un error conocido. Porque todo tiene cierto porcentaje de error. Y aquí estaría nuestro instrumento. Nosotros hacemos esta conexión. Entonces nosotros acá calibramos 20 volts y nosotros medimos 20 real y este sería el medido. Entonces nosotros podríamos tener 20 y medimos 19,8. Después lo apagamos, lo prendemos de nuevo, 20 y este nos marca 20,1. Medimos 20 y nos marca 20,4. Y eso podría suceder sin ningún problema porque si seguimos con el mismo instrumento y el fabricante nos dijo que tenía un 2% de error, todos esos valores están cumpliendo con lo que nos dijo el fabricante. Claramente, un instrumento de un 2% para algunas cosas, eso es muy mal instrumento, ¿cierto? Un 2% de errores es bastante. En los instrumentos manejamos distintas clases de error. Hay instrumentos básicos, clase 5%, clase 2%, clase 1%, clase 0,5%, clase 0,2%, clase 0,1%. Yo diría que esas son como las clases de los instrumentos cuando nosotros nos enfrentamos respecto de lo que es el error. Imagínense un instrumento que tenga un 5% de error y con eso supongamos nos cobren la factura eléctrica. Podríamos estar pagando un 5% menos o podríamos estar pagando un 5% más. Entonces ahí ese 5% es súper complicado. De nuevo, una empresa que venda combustible, el surtidor de combustible, y que tenga el equipo un 5% de error. Nos podrían estar vendiendo un 5% más de combustible o cobrándonos un 5% más o al revés. Y cuando en una empresa de venta de combustible el porcentaje de ganancia de ellos en lo que es combustible no es mayor de un 6%, 8%, porque los precios son regulados, imagínense que ellos puedan ganar un 8% y se equivoquen en un 5%. Su ganancia neta sería un 3%, o sea, básicamente ese negocio estaría destinado a la quiebra. Entonces, es muy importante para la calidad de cualquier producto, de cualquier servicio, de cualquier sistema industrial, que todo lo que nosotros vamos midiendo y vamos realizando en el proceso tenga el menor error posible. Porque si nosotros fabricamos un producto A y tiene cierto error, después fabricamos un producto B, tiene cierto error, los mezclamos y medimos, también vamos a tener cierto error. Después le aplicamos otros procesos. Al final, el producto terminado que pasó por 10 procesos va a tener un error súper grande, porque se irían multiplicando los errores de los procesos, en algunos casos o sumándose, según cómo sea el proceso en sí, la dinámica física. Por lo tanto, esa es la importancia. Entonces, hay instrumentos aún más precisos, pero en este rango de instrumentos hablamos de instrumentos del tipo patrón, 0,1, 0,01% de error. Claramente se imaginan que un instrumento con esas características es un instrumento de alto costo, ¿cierto? Porque mientras menos error, implica que ese instrumento tiene que tener ciertas propiedades que le van a permitir poder medir de esa forma y por lo tanto tiene que tener muy poco error. Ya. Consulta hasta acá. Ya, entonces para cerrar el tema ahí, zona muerta es aquella zona en que el instrumento no mide, generalmente es un efecto no deseado, no lo queremos tener presente en un instrumento,
pero los fabricantes algunas veces diseñan los instrumentos con estas características porque esa zona o dentro del rango no está pensada para ser usada. Entonces, para bajar costo la dejo fuera. La sensibilidad es cómo se va a incrementar la lectura respecto de cómo cambia el valor, o sea, como el seguimiento. Y la precisión del instrumento tiene que ver con cuando el instrumento es capaz de hacer múltiples mediciones. Usted mide 20 veces y las 20 veces el instrumento mide valores similares o mide el mismo valor. Y la histéresis significa que los instrumentos no siempre miden igual cuando los valores suben y cuando los valores bajan. Entonces, esto lo vamos a hacer con un ejemplo numérico para la explicación. El concepto de precisión. Nosotros tendemos a pensar que, en forma normal, que precisión y exactitud es lo mismo, pero eso está equivocado. Precisión y exactitud no es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que era la exactitud? La exactitud está definido respecto del valor ideal o valor real, ideal o patrón. Si nosotros somos exactos, digamos, no tenemos error. O cuanto más exacto es porque tenemos menos error, implica que tenemos mayor exactitud. Entonces, la exactitud está referido a que si nosotros queremos medir 100 y medimos 100, somos exactos. Pero la precisión no, la precisión es un valor, es una medida repetitiva. Imagínense que nosotros queremos medir 100, que sería el valor real o patrón. Y este sería el valor medido. Entonces nosotros vamos a inyectar varias veces 100. Y acá nos marcó 90,2, 90,1, 89,9, 90,0. Si se fijan, todos estos valores tienden hacia el número 90, ¿cierto? Tienen pequeñas desviaciones respecto al 90, pero 90 es bastante distinto de 100. ¿Mm? Es un número que no se parece mucho a 100, está bien distante, pero este instrumento es preciso. Es preciso porque mide múltiples veces y tiende a un valor. Todas las veces que mide, el valor que está midiendo es un valor similar, ¿ya? Pero no es exacto, o su exactitud es mala. ¿Por qué? Porque la diferencia que tiene respecto del valor que debiese medir es bastante amplia. Entonces ahí se puede apreciar cuál es la diferencia que tenemos entre una medición exacta y una medición precisa. ¿Ah? No es lo mismo. Consultas. Consultas referente a lo que corresponde a la impedancia de carga o resistencia de lazo. Recuerden que la impedancia de carga o resistencia de lazo de un instrumento, de un transmisor, es la máxima que puede soportar, ¿ya?
es la suma de todas las resistencias presentes en este circuito. Y las resistencias presentes en el circuito van a ser 3. El cable de ida, el cable de retorno y la resistencia interna del controlador. ¿Ya? Si es un lazo de corriente, 420 mA el lazo típico, la resistencia o la impedancia del lazo, resistencia del lazo del transmisor de temperatura para este ejemplo, dice el fabricante, el valor máximo 600. En ese contexto, tenemos que movernos. El controlador, ¿qué nos dice a su vez? Que si vamos a medir corriente, su resistencia interna es de 250 ohms. Perfecto. Por lo tanto, ya estamos cumpliendo con la condición de ser mayor que resistencia mínima. Y repito, y acá lo que me quedaría por calcular serían solamente los cables. ¿Ah? Y claramente tendría que usar cables o extremadamente largos, kilómetros de cable, o muy de una sección muy fina, muy delgada, para llegar a ese valor de resistencia, o usar algún material que no sea cobre, que tenga una baja resistividad. Una alta resistividad, en este caso, tiene que tener una alta resistividad o una alta resistencia óhmica, cosa que nosotros generalmente vamos a usar conductores hechos de cobre o en algunas veces conductores de aleación cobre con aluminio, que es lo estándar en la industria. Así que no deberíamos tener este problema. Pero, Profe, dígame. ¿y los volts que puso ahí, que después puso que serían 10 mega ohms? Claro, ¿Qué se refiere con eso? en este caso, este ejemplo es para un lazo de corriente, 420 mA. Si fuera un lazo de voltaje, es distinto, porque si fuera un transmisor, y aquí llegase a un voltímetro, por ejemplo, ¿se recuerda cuánto es la impedancia interna ideal de un voltímetro? Cuando transmitimos voltaje, ahí no se usa el concepto de R loop o de lazo de resistencia. La resistencia interna de un voltímetro ideal es igual a infinito, ¿cierto? Pero de un voltímetro real generalmente son 10 megohm, 11 megohm o cierta cantidad de kiloohm por volt. También se puede dar en esa unidad. Pero lo más común de los instrumentos es que sean 10 millones. O sea, nosotros acá ponemos 10 millones de ohms como la resistencia interna del voltímetro. Y los cables van a tener resistencia baja. Entonces, en este caso, el concepto de la resistencia no es tan importante. En este caso, acá lo que tiene que transmitir, lo que transmite es voltaje. Es un voltaje variable y ese voltaje tiene que ser capaz de hacer circular ya y una pequeña corriente para que esto permita que acá aparezca voltaje. Entonces, es distinto el concepto. En los lazos de corriente, que son los más usados, en los lazos de corriente aparece el concepto de resistencia loop. Y en los lazos de corriente es que la resistencia interna del controlador es de 250 ohms. Si tuviéramos el mismo controlador, otra entrada y fuera de voltaje, ya no podríamos usar este transmisor, tendríamos que usar otro transmisor, pero ahora tendría que ser un transmisor que opere entre 0 y 10 volts, y ahí la resistencia del alumno nos interesa. Ese ejemplo viene un poquito más adelante, ahí nos interesan los voltajes. Ahora, ¿qué diferencia que un instrumento sea conectado de una u otra forma? También viene un poquito más adelante. Pero para terminar este ejemplo, ¿qué pasa con la R-Loop?
Entonces, vamos a hablar sobre la potencia del transmisor de instrumentación. La potencia, la típica, son miliwatts, ¿ya? Son potencias bajitas, son de baja potencia. Imagínense que podría ser alimentado con una batería esto. Entonces, estamos hablando de corriente pequeña, la corriente que tiene que enviar el instrumento para baja potencia. Recordemos que la fórmula de potencia la podemos describir como la corriente al cuadrado por la resistencia. En el caso particular de ahora sería la potencia del instrumento, va a ser igual a la corriente del transmisor por la resistencia del lazo. La corriente, si es un transmisor, ya la sabemos, 4 a 20 miliamperes. Esa es la corriente del transmisor, ¿cierto? 4 para el valor menor y 20 para el valor mayor. Entonces en esta fórmula, esto va al cuadrado. Nosotros podríamos calcular la potencia del instrumento sin problema. Nosotros decimos estos son 20 miliamperes. 20 por 10 a la menos 3 miliamperes y eso está al cuadrado. Y por la resistencia del lazo, vamos a hacer cuenta que el fabricante nos dice que la R-loop máxima es de 1000 ohm. Entonces eso sería 1 por 10 a la 3 ohm. 1 kilo. Entonces si multiplicamos esto, esto sería 20 a la menos 6 por 1 a la 3 ohm. Al cuadrado. Serían 20 por 2, 40 por 1. Ay, eso daría que sería 1 por 10 a la menos 3 ohm. Nos daría 0,4 watt, o lo que es lo mismo. Una potencia para este instrumento de 400 miliwatts, que es una potencia para un instrumento alta. Por eso una impedancia de de lazo de 1000 ohm para un instrumento de 420 miliamperes hace que un instrumento tenga que tener una potencia relativamente alta, porque no es un equipo de potencia que está pensado para activar carga, sino que está pensado para enviar
señales. Entonces, estos 1000 ohms es como el límite. ¿Qué pasa ahora si en vez de 1000 ohms nosotros colocásemos 5000 ohms? Sube 5 veces la potencia, serían 2 watts. Si fueran 1.000.000 de ohms, 1 mega ohm, tendría que ser una potencia 1000 veces mayor. Serían ya 400 watts de potencia que tendría que tener el transmisor, lo que haría que gaste mucha energía. Si yo no quiero que realice un trabajo mecánico, ni deseo que genere calor o movimiento, ni luz. Lo que yo deseo es que mande una señal que represente información, nada más que eso. Entonces, bajo ese contexto, es que se usan estas señales pequeñitas de 4 a 20 miliamperes, y por lo mismo los instrumentos están pensados para que la resistencia total a la cual se viene enfrentado, esta resistencia de lazo, sean valores pequeños. Vamos a continuar. Entonces, ¿de qué depende que usemos una u otra configuración? Va a depender de lo que se llaman los tipos de alimentación. Acá hay 3 tipos de alimentación distintos. Si se fijan acá, el transmisor tiene un par de cables que van con la señal, y estos de acá solamente vienen con la fuente de alimentación. Estos 2 cables de acá. Esto es energía. ¿Hacia quién? Hacia el instrumento, para que funcione el transmisor, y esta es la señal que va al receptor. Pero también existe este tipo de configuración en que este es de 4 hilos. Y este es de 2 hilos. Se pueden usar estas múltiples configuraciones para lo que es conectar el transmisor con el receptor. El receptor es generalmente, como les dije, el controlador, el PLC o el controlador dedicado. Otro tipo de señal mucho más simple es la señal digital o la señal on-off. Esta señal es muy simple, puede tomar 2 valores, va a tener o un valor máximo o un valor mínimo. El valor máximo va a ser cuando esté presente todo el voltaje, ya sea esté presente los 24 volts o los 220 volts o el valor que sea. Ese va a ser ¿cómo se llama? El valor máximo. Y el valor mínimo cuando no esté presente la señal. Si fuera una señal continua, vamos a ver esto. Vamos a ver que tenemos voltaje máximo y mínimo, lo que nosotros llamamos, tenemos un 1 o un 0 lógico. Y acá que está presente, o en este tramo de aquí, que la señal está ausente. Entonces tendríamos un 1 lógico o un 0 lógico. Esa es una señal digital on-off. Esto es cuando trabajamos con voltaje de corriente continua. Esto es cuando trabajamos con voltaje de corriente alterna. Esas son las alternativas. Y esto es lo más común para poder medir solamente un punto. Entonces, el problema es que aquí podemos solamente medir un valor máximo o un valor mínimo, pero no tenemos, como en el caso anterior, la posibilidad de medir un rango. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende que usemos una señal u otra? De lo que queremos obtener como resultado. Así que ambas señales son ampliamente usadas para cosas distintas, sí. Otra señal que tenemos es un bus de comunicación. Y lo que es bus de comunicación, lo que nosotros transmitimos son pulsos. Pulsos de voltaje. Y estos pulsos de voltaje tienen una duración, por lo tanto tienen un periodo. Lo que implica, Profe, dígame, ¿este tipo de señal son los que usan los PWM? el PWM es algo parecido. El PWM lo que genera es una señal periódica. Por ejemplo, vamos a decir que 10 milisegundos. 10 milisegundos. 10 milisegundos. Ese es el tiempo de la señal. Y 10 milisegundos equivale al
100%. Por lo tanto, supongamos que este es un interruptor y yo lo prendo 10 milisegundos. Lo prendo los siguientes 10 milisegundos. Lo prendo los siguientes 10 milisegundos. En cada periodo estoy entregando un 100%, porque en el 100% del tiempo lo prendí. Entonces, si eso fuera, por ejemplo, un calefactor, estaría entregando el 100% de su calor, de su energía calórica. Pero pensemos ahora en que ya no lo prendí el 100%. Ahora modifiqué la señal de control y ahora lo voy a prender el 50% nomás. Entonces, ¿cómo lo podría prender el 50%? Lo prendo la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo lo tengo apagado. La mitad del tiempo encendido, la mitad del tiempo apagado, la mitad del tiempo encendido. Entonces ahora ya tengo solamente un 50% en on y un 50% en off. Y lo mismo en los otros periodos. Ahora, cada periodo yo podría dejar distinto porcentaje. Entonces ahora la potencia que está llegando al resistor es la mitad, porque estamos prendiendo la mitad del tiempo el interruptor. Entonces, este interruptor se podría prender muy poco tiempo. En el siguiente periodo se podría prender un poco más de tiempo. En el siguiente periodo se podría prender un poco más de tiempo y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener cosas como potencia constante, potencia en rampa de subida, potencia en rampa de bajada. Entonces yo puedo tener un ajuste de la potencia. Y todo eso a través del tiempo, ¿no? Claro, a través del tiempo. Entonces, cuando es control PWM, significa Pulse Weight Modulation, modulación por ancho de pulso. Entonces, se define un pulso estándar, y ese es el periodo T del pulso. Y este pulso después se divide en pedacitos, en pasos. Y yo puedo prender desde el mínimo paso 0 hasta todos los pasos. Y de esa forma yo puedo hacer que se produzca más o menos variación. Se usa mucho en temas de, por ejemplo, control de temperatura. ¿Ya? Ahora, eso implica que lo que yo esté usando lo voy a estar prendiendo y apagando muchas veces, muy rápido. Entonces no es apto para cualquier control. Imagínate que fuera un motor y yo quisiera controlar, estaría entregando, estaría generando transitorios de interrupción en cada vez que yo prende y apaga, las inductancias se van a producir sobre corriente. ¿Ya? Entonces depende del uso que yo quiera dar. En este caso, eso es para manejar potencias, la señal PWM. Se podría usar para enviar datos, pero esta señal de serial o bus es para manejar datos. Entonces, aquí trabajamos sobre 0 y 1 lógico, que esto podría ser 0 a 5 volt, lo más común, podría ser 0 a 12 volt, en algunos casos 0 a 24 volt. Entonces, aquí lo que me interesa es que yo tengo, supongamos, un interruptor, es como un código Morse, un interruptor que yo lo estoy durante cierto tiempo lo encendí, lo cerré, después de un tiempo lo apagué. Entonces, ¿qué es lo que envié aquí? Aquí envío un 1, aquí envío un 0, aquí envío un 1, aquí envío un 1, un 0, un 1, un 0. Este no es solamente un 1, como lo estoy midiendo cada cierto tiempo, ahora tengo un 1, un 1, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1. Entonces lo que estoy enviando ahora son bits, datos. Y cuando yo tomo y agrupo 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo que estoy enviando es un byte. Cada uno de estos es un bit, ¿cierto? Y cuando junto 8 bits, eso es un byte. Entonces, acá, más que el 1 o el 0, lo que me interesa es mandar muchos unos, muchos ceros, y de esa forma poder enviar bytes, porque después los bytes, estos 1 y 0, yo los puedo codificar. Puedo pasar un código. Y ese código lo puedo interpretar y con eso yo puedo generar datos, información. Por ejemplo, en este caso, cada bit va a poder tener dos valores. Entonces esto es base 2, el binario. Va a tener el valor 0 o el valor 1. Y en un byte tengo 8 bits. Por lo que 2 elevado a 8 son 256 combinaciones, ¿no? Posibles valores.
con un byte tengo 256 posibles valores y eso al final lo que transmite es datos, información. Entonces ahora ya hay dos cables que empiezan a comunicarse, pero se empiezan a enviar 1 y 0 y lo que están haciendo ahí es transmitiendo información. Están comunicando datos entre sí. ¿Mm? USB, ampliamente usado. Significa Universal Serial Bus. Es esto. Tú tienes aquí por ejemplo, el pendrive USB y aquí tiene el PC. Y entre medio tiene un cable que va con datos TX, un cable que vuelve con datos RX y dos cables más que es BCC 5 volt y tierra 0 volt. Son esos 4 cables que van dentro del bus. ¿Y qué es lo que hace? Cuando tú escribes un dato por ejemplo, en el pendrive que estaría acá, tú envías datos desde el computador por este hilo y lo envías así. 1 y 0 alta velocidad. Y cuando recibes datos del PC por este otro conductor, te está enviando datos. Y esa es la comunicación que se realiza entre estos dos dispositivos. Para que tenga una idea, por ejemplo, lo que es el USB, un antiguo ya, USB 2.0, se comunica como máximo 480 Mbps, que significa megabit por segundo. Son 480 millones de estos 1 y 0 en un segundo. Y ahora si lo dividimos por 8, serían 60 megabytes. Esa es la capacidad de transmisión que tiene un USB 2.0. Después tenemos el 3.1, 3.0, 3.1, 3.2. El 3.0 es 12 veces más rápido que esto. Y el 3.1 ya no desconozco cuánto es la velocidad, pero cada vez permite transmitir datos a mayor velocidad. Entonces, por eso cuando tú, por ejemplo, conectas un pendrive a un dispositivo, demora mucho menos en pasar la información, porque es más rápido. Está haciendo más pasos de 1 y 0 de bits por segundo. En redes de comunicación industrial, para conectar los instrumentos, también se usan este tipo de transmisión de información. ¿Ya? También se está usando y cada vez más. Entonces los instrumentos pueden mandar sus datos a través de 1 y 0, prendido, apagado, detecta o no detecta a través de la variable análoga, pero también no pueden enviar a través de un tren o un bus de datos digitales. Entonces acá el instrumento ya no envía corriente, envía un byte, y este byte podrían ser grados directamente, podrían ser decenas, el primer byte ser, por ejemplo, 1, el siguiente byte 0, el de acá punto y después 0, y el instrumento te está enviando 10.0 grados y te envía el valor procesado, te envía el valor en la unidad. Y el receptor tiene que leer eso y ir llenando los datos y ya sabe que tiene 10 grados. Entonces, si después cambia la temperatura, te enviará un 1 acá y un 1 acá. Ya no hay 10 grados, hay 11 grados. Y de esa forma se comunican y se envían datos. Siguiente. Otras señales neumáticas es parecido a una señal análoga, pero en vez de transmitir corriente, lo que se transmite es aire. Señal óptica. Señal óptica lo que transmite es luz. Entonces tú lo que colocas tiene un cable de fibra óptica que podríamos asimilar a que es una tubería de pared casi perfecta. Y aquí tú colocas un emisor de luz, un elemento que aquí va a emitir luz. ¿Ya? Nosotros vamos a llegar con algún pulso, puede ser algún fotodiodo o algún elemento más avanzado. Y este lo que hace, emite luz. Esa luz va a viajar dentro de este cable, va a viajar, en algún punto va a chocar con la pared del cable y va a viajar acá. Y va a llegar a este lado y va a llegar un receptor, que podría ser un fotorreceptor. Entonces aquí tenemos una señal eléctrica,
estos 1 y 0, y lo que están produciendo aquí, estas señales eléctricas, son ondas de luz, ¿ya? Y según la longitud de onda, el color de la luz va a tener distintos espectros de frecuencia y va a tener distinta información. Eso viaja por este cable y cuando llega acá, esa señal de distintas frecuencias de luz se transforma nuevamente en pulso. Profe, eso es lo mismo que hacen con el internet. O sea, para compartir las redes de internet mundiales, trabajan con enlaces de fibra óptica entre continentes. Por ejemplo, si nosotros viéramos Chile, aquí dentro de Sudamérica, ¿ya? Esta es una Sudamérica bien, así bien ideal, y ahí vamos a poner Buenos Aires, aquí estaría Santiago, Buenos Aires, y para acá seguiría ya el canal de Panamá y Estados Unidos. En el caso particular, por ejemplo, Chile tiene un cable que va viajando así, de fibra óptica. Va, no sé, Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Santiago, o sea, Valparaíso, Antofagasta, después se va a Lima y hace esto. Sí, pero es que, por ejemplo, ahora las empresas están aplicando la fibra óptica para las casas. Claro, pero los enlaces, bueno, esta fibra óptica que transmite un haz de luz se llama monomodo, ¿m? Y permite distancias de muchos kilómetros entre dos puntos sin pérdida de señal. Esa es la gracia de la fibra óptica, por un lado, es que en la distancia, permite grandes distancias, ya, sin tener que poner repetidores. Por otro lado, en la velocidad, transmite datos a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y por otro lado, en la capacidad de datos, lo que se conoce como el ancho de banda. Profesor, Dígame. disculpe la pregunta, pero ¿hasta qué hora dura la clase? Porque lo que pasa es que el profesor Franz tenemos una reunión con él a las 11:30 por el tema del profesor guía para el trabajo de título. Terminamos este punto y damos por finiquitar, para responder la pregunta solamente. Gracias, profe. Ya, gracias. Si no me recuerda, yo voy a seguir. Entonces, claro, le estaba explicando que, por ejemplo, esta fibra óptica que yo le estoy mostrando acá es como la fibra óptica principal. Haga cuenta que esta es la carretera 5, la autopista, la carretera 5, que maneja gran cantidad de datos. Pero también, por ejemplo, Chile tiene otro enlace desde aquí de Valparaíso que va directamente a Estados Unidos, y ahora estamos haciendo un enlace directo a Asia. Tenemos un enlace a Asia, un enlace a Estados Unidos, y tenemos un enlace que va dando la vuelta por el lado del Pacífico. También existen estas cosas así. Estos serían como las autopistas principales que van entre los países. De hecho, este sistema se parece mucho al sistema de caminos. Y ahí claramente se usan fibra óptica que tienen un ancho de banda muy alto. Tienen millones de bytes, tienen terabytes, hasta petabytes de transmisión de datos, porque son mucha la información. Pero después, dentro de las ciudades, si nosotros estuviéramos en Chile, ¿ya? También existe red de fibra óptica dentro del país que permite la conexión entre ciudades. Después llega a los centros de distribución de las empresas, lo que se llaman los ISP, los proveedores de Internet, y ellos después hacen la última bajada a las casas. Si te fijas, se parece mucho a una red de distribución eléctrica también. Tenemos las líneas de alta tensión, transmiten mucha energía, ya a voltaje muy alto, para poder transmitir mucha potencia. Después tenemos los centros de distribución y después tenemos las redes dentro de la ciudad, y por último llegamos a las casas. En el caso particular, fibra óptica se ha usado principalmente para este tipo de redes por los costos y por los anchos de banda, pero como las otras transmisiones, cable de cobre, sin alambre, que tienen ciertas limitaciones, y por todos los retardos también, por las velocidades, actualmente muchas empresas están usando lo que se llama fibra óptica hasta la última milla, hasta llegar a la casa, lo cual hace que la red en sí sea mucho más rápida y permita una mayor comunicación. En las redes industriales también se usan enlaces de fibra óptica. Por ejemplo, yo podría tener acá en la ciudad, ¿ya? Y aquí en la cordillera podría tener la industria, los motores, y esto podría estar a 3.000 metros de altura,
ya a una distancia de, no sé, 100, 200 kilómetros. Y entre medio tengo cerros, casas. Una alternativa sería tirar un cable de cobre, repetidor, cable de cobre, repetidor, cable de cobre, repetidor, cable de cobre, repetidor. Otra alternativa sería poner una antena y transmitir datos. Y la otra alternativa es poner un cable de fibra óptica. Entonces, esto lo usan mucho acá. Se usa mucho. Tenemos muchas industrias que están en altura, en minería, monitoreo de centrales eléctricas, monitoreo de faenas mineras. Tenemos inclusive aquí en la planicie de la zona media y también tenemos en el borde mar. Entonces también tenemos industria aquí. Entonces podemos tener concentradores y enlaces y podemos estar monitoreando la temperatura, la velocidad, la corriente de un motor. Aquí tenemos cable de cobre, el transmisor de fibra, viene el dato de fibra, llega y va acá a la sala de control. Y sin tener problema, imagínate, 300.000, ya, ahí, 300.000 kilómetros partido por segundo. Significa que son 300 kilómetros partido por milisegundo. En cada milisegundo, esto avanza 300 kilómetros. Y si yo estoy a una distancia de 100 kilómetros, esto se demora 0,33 milisegundos. O sea, es prácticamente instantáneo. Entre que suceda algo aquí y yo tengo la información acá, es instantáneo. El cable de cobre no transmite la velocidad de la luz, transmite 0,2, 0,4 la velocidad de la luz. Transmite más lento los datos. Entonces, yo podría hacer esto con cable de cobre, sí. Entonces voy a tener primero que esta onda va a ir mucho más rápido. Cuando esta onda va a ir en ese punto, si fuera por cable de cobre, recién estaría aquí. Habría avanzado un 20%. Y por otro lado, cuando llegue a estas estaciones repetidoras, también va a haber ahí un tiempo de retardo. Entonces esta onda llega mucho más rápido y esta recién está como a mitad de camino, mucho menos de la mitad de camino. Entonces también la fibra óptica tiene esa gracia para lo que son sistemas de control y para lo que es Internet en general. ¿Mm? Para lo que es toda la comunicación a nivel mundial, es los retardos, lo que se llaman el delay, ¿ya? O el ping. Cuando ustedes se conecten y jueguen, van a ver que los servidores y todo te dice que tiene un ping de 20 milisegundos. Muy bueno. Pero podrías tener un ping de 200 milisegundos. Si sabemos que la velocidad máxima ideal serían 300 kilómetros por milisegundo. Si estoy a 20 milisegundos, podría ser que estoy a 6.000 kilómetros conectándome con algo. Y si estoy a 200 milisegundos, podría estar conectándome con algo a 60.000 kilómetros. Piensen que tenemos, si no me equivoco, son como 11.000 kilómetros el diámetro de la Tierra y el perímetro son como 42.000 kilómetros. Entonces, si usted se conecta, estamos aquí en Chile, y usted se conecta, por ejemplo, con China, esto a lo menos tiene que hacer la vuelta, a lo menos serán unos 21.000 kilómetros, más todas las vueltas intermedias, ¿no? O 10.000, 15.000 kilómetros, lo que nos demoremos en mandar un cable a través del Pacífico. Entonces, eso te da los retardos y eso es lo que se viene. Cuando el mundo esté interconectado completamente, esto se va a notar aún más. Ya, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. No podemos conversar